están, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de la Biblioteca Ufológica. Esta vez en una edición especial. No vamos a hablar de un libro, sino que vamos a hablar de una película, de un documental. Más detalles vamos a entregar después de presentar a nuestro amigo Sergio Sánchez, que nos acompaña como en cada emisión. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, Diego, y con ganas de comentar esta película. Sí, una película que ha causado controversia, polémica, por por la hipótesis que plantea respecto a un caso ufológico muy famoso en Chile. Pero antes de ir a la película, quería solamente mostrar y promocionar dos revistas que acaban de llegar a mis manos. Criaturas humanoides, una de ellas, y el número 4 de Alienígenas en la Tierra. ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando, en este caso, en el caso de criaturas y humanoides, estamos hablando del primer tomo de una serie que están haciendo nuestros amigos de Ediciones Morpheus Projects, que capitaneadas por José Manuel Villena, realizan una serie de compendios relacionados al cine y a la ufología en el caso de Alienígenas en la Tierra, y a partir de ahora también al cine y a las criaturas relacionadas a la criptozoología. Son unas revistas de 52 páginas a todo color, realmente exquisitas, que vale mucho la pena tener. Imágenes, fotografías, afiches de las películas, resúmenes de los filmes, biografías de los directores y en algún caso también al final de cada número artículos sobre ufólogos famosos o sobre criptozoólogos conocidos. Ediciones Morpheus Projects. Entonces vamos a poner acá abajo el link por si a alguien le interesa dar un vistazo. Realmente un trabajo alucinante que bien vale la pena destacar, y queremos aprovechar esta plataforma también para impulsar a quienes hacen este tipo de revistas y este tipo de desarrollos relacionados con nuestros temas. Dicho esto, Sergio, vamos a ir a este documental Isla Alien, dirigida por Cristóbal Valenzuela, que se puede ver en América Latina a través de Netflix. Los que estamos en Europa tendremos que recurrir a otras fórmulas, pero ya está disponible. Mucha gente ha visto esta película, ha tenido muy buenos comentarios también de críticos de cine. Así que, Sergio, me gustaría que nos comentaras de qué va esta película, por qué ha suscitado tanta controversia y si está justificada esta controversia. Bueno, en primer lugar, la película creo que logra evocar una atmósfera, y eso ya de por sí es un mérito. El director Cristóbal Valenzuela hizo un trabajo de investigación bastante extenso, muy detallado, muy puntilloso. Estuvo varios años. Yo la primera vez que conversé con él fue a fines de mayo de 2017. Y por esa fecha comentó que ya estaba acariciando este proyecto y estaba acumulando información. Así es que se trató de un proceso largo de maduración y de acopio de antecedentes, Ujú. para que no se piense que fue una cosa así hecha a la rápida, no, nada de eso. Y también sirve un poco de guía, porque las cuestiones hay que madurarlas bien antes de lanzarse. Es que Sí. estuvo mucho tiempo en este proyecto y finalmente vio la luz en 2023. Ahora, la película, como dije, suscita una atmósfera, tiene mucho encanto, por lo menos a mí me gustó mucho, parto de esa base. Me gustó mucho la película. La encontré muy buena, artísticamente excelente. Los detalles que tiene, no quiero, como se dice hoy día, hacer spoiler, pero hay muchas cosas muy sorprendentes, muy novedosas desde el punto de vista cinematográfico. Y me gustó la propuesta estética también de el uso del blanco y negro en las imágenes. La verdad es que la combinación entre presente, pasado y también cierto futuro, futuro de la, ¿cómo podemos decirlo? De la cultura de la ciencia ficción, que están Ujú. metidos los ovnis ahí, se quiera o no, si eso es una cosa. Así que fue un gran logro cinematográfico.
los que hemos estado en la ufología nos sentimos interpelados por la película, más allá del asunto Friendship. Yo, como muchos, he leído sobre el tema, he escuchado, eh, pero nunca he sido un apasionado del asunto Friendship como hay otros que sí saben muchísimo y Mm. conocen hasta la filigrana de cada uno de los aspectos del asunto. Yo no, con suerte ubico los protagonistas fundamentales, Octavio Ortiz, su señora, Ernesto de la Fuente, la nave Mitilus II, Ariel y otros nombres terminados en él. En fin, ese tipo de cosas muy generales. La ponencia en el CFA en el 2001, las famosas ponencias del CFA en las cuales tú también estuviste involucrado y el que habla, esas famosas Sí. ponencias. Y como te preguntaría alguien de la tele, Sergio, ¿y los extraterrestres? ¿Aparecen los extraterrestres? ¿Dónde están los extraterrestres? Claro, no, es que era necesario crear porque siempre en la ufología está ahí latente el puede ser, no siendo, eso, sin eso no hay ufología, esa es la atmósfera de la ufología, No, nunca hay algo, no sé por qué, algo. Sergio, perdona la interrupción estúpida, pero es que me acordé cuando Carcuro entrevistó en ese mítico programa de Pe a Pa a Armando Valdés. Entonces Ah, ya. Armando Valdés presentaba su caso, ¿no? Hablaba del lugar donde ellos estaban y la luz, y Carcuro lo interrumpía y le decía, Cabo, ¿y los extraterrestres? ¿Y los extraterrestres? ¿Y la nave? Era un poco... Volviendo a lo que usted estaba viviendo, ¿intentaron atacar la nave? ¿Tiene miedo de una invasión extraterrestre? ¿Ha sentido otros contactos con extraterrestres? ¿Y la nave? Era un Yo, poco, yo, un poco desagradable. no, yo pensé que te referías a otro programa que yo vi donde había una mujer muy, que era, ahora ya no tiene tanta figuración, pero en ese momento era muy, muy importante en la televisión chilena. Había un tipo hablando de la Tierra Hueca y los ovnis de la Tierra Hueca, algo así totalmente fuera de... Y ella le metía a los extraterrestres, cuando el pobre tipo lo único que quería era hablar de los intraterrestres, pero le metían a los alienígenas. Bueno, entonces volviendo al tema de Friendship, recrea la atmósfera y eso está muy bueno. Aparecen figuras, usted, Sergio Alcayaga, Michel Jordán, Juan Guillermo Aguilera, muchas personas que opinan sobre el asunto, ya sea como observadores o como protagonistas de las comunicaciones por bandas ciudadanas, es decir, radioaficionados, aunque no es exactamente lo mismo, pero se entiende, de la época, de los 80. Y eso es muy bien presentado por la película. Te mete en atmósfera rápidamente. A ver, digamos, Eh, expliquemos un poco, Sergio, que la película va sobre el famoso caso Friendship, ¿no? Que es sí, este caso de comunicación por vía radial con seres supuestamente extraterrestres. ¿No? Algunos ufólogos sí, tratan de evitar la palabra, pero en el fondo siempre han estado hablando de eso, ¿no? Que son seres extraterrestres de aspecto angelical que vivirían en una isla en algún lugar desconocido del sur de Chile y que se comunican por radio con alguna clase de escogidos, personas escogidas, entre ellas Octavio Ortiz y Ernesto de la Fuente, que es finalmente el protagonista del documental o el personaje claro. más importante del documental. Y este caso adquirió cierta notoriedad en Chile en el año 99, 2000, gracias a un programa de televisión que se llamaba OVNI, que transmitía Televisión Nacional de Chile. Ahí se contó la historia de Friendship y ahí se dijo que el año 85, en agosto del 85, cuando se dio un OVNI en Santiago, Viña del Mar, Valparaíso y también posteriormente en Argentina, este OVNI habría sido controlado por la gente de Friendship. Hoy día todos sabemos que ese ovni era un globo sonda, aunque a algunos les cueste mucho asumir esta explicación, pero bueno, eso ya está más o menos claro. Pero el caso se centra en eso y la película busca meterse en este mundo, ¿no? Y comienza haciendo un resumen de cómo era el escenario ufológico en los 80 en Chile, con entrevistas en la televisión de animadores conocidos que hablaban de los platillos volantes. Conversa también con los radioaficionados que han tenido contacto en el último tiempo y deriva después en la historia
de Ernesto de la Fuente, que tiene ahí un trasfondo al que seguramente a, vas a comentar tú después, Sergio. Pero ese es el contexto, más o menos aproximado. A lo mejor me falta algo, Sergio, no sé. No, eso es, decir algunas cosas sí que por qué se hizo tan famoso el caso. Por Ujú. una parte, por el hecho de que Ernesto de la Fuente hace la afirmación de que estando enfermo de cáncer, Claro, viaja a la isla cuyo lugar exacto todavía no se ha podido determinar. Está en el archipiélago de Chonos, supuestamente. Ni siquiera sabemos si la isla existe como tal. En esa isla estarían los Friendship, ¿eh? Estos seres extraños que son como de apariencia nórdica. Entonces, lo cual ha dado lugar a todo tipo de especulaciones, desde una base, no sé, de neonazis hasta mormones, o sea, lo que ustedes quieran. Siempre que se habla de seres de apariencia nórdica, ahí ya sabemos, ¿ah? Los que tenemos algún recorrido en esto de la ufología, sabemos lo que sí. viene con eso. Si es que no son extraterrestres, ya más o menos se imagina qué pueden ser. Entonces, Ernesto de la Fuente habría viajado a esa isla y en dicha isla estos seres le habrían curado el cáncer. De hecho, en la conferencia, eso es muy interesante porque en la conferencia que dio en el CFA, que se dio sobre Friendship, hay un momento en que Michel Jordán, interpela a Ernesto de la Fuente y le pregunta dónde están las pruebas de esa operación. Siempre hay una bruma extraña. Entonces, eh, claramente, uno de los momentos más tensos y más espectaculares de la historia es la observación del 17 de agosto de 1985, porque está comunicándose Ariel, uno de aquellos, Ujú. con la gente que estaba ya en ese momento en comunicación propaganda ciudadana con estos seres, de comillas. Entonces, ahí Ariel describe lo que están viendo todos, supuestamente adelanta algunos movimientos. Es una grabación muy, muy famosa y sobre todo en el ámbito de la ufología chilena y los aficionados a los ovnis, todos tenemos esa grabación ya incorporada a nuestro acervo, ¿eh? Entonces, Ariel, Ariel. va con nosotros. Yo no quería decirlo, lo dijiste tú. Pero pasa. Solamente 5 grados hacia cordillera. Bien, todo bien. Y ustedes podrán ver todo esto cuando vengan acá. Oye, pero yo no sé qué pasa. Palabra que estoy espiritualmente. Ahí está. Pero es un momento de gran tensión, viéndolo más allá de las bromas, es un momento de mucha tensión. Y claro, eh, yo creo que la película logra transmitir muy bien eso. Eh, incluso la película también tiene algunos elementos muy sutiles de humor, ¿eh? Ujú. Eh, Que se agradecen un humor, siempre. un humor muy sutil. La película no señala ni estigmatiza, plantea las cosas. Ujú. Ahí, y ciertamente la figura de Ernesto de la Fuente es muy interesante, precisamente porque parece y se da a entender ahí, aunque no quiero, como digo, spoilear, ¿no? ¿Qué verbo es? Spoilear, aunque estoy seguro que la RAE lo va a terminar aceptando en algún momento. No quiero adelantar muchas cosas porque si no se pierde la gracia, pero sí se muestra, Me atacaron. es, no, es que eso demuestra que estamos desafiando algunos Poderes poderes. demasiado fuertes, grandes. Así que vamos a tener que moderar un poco eh, un Y gato eso va a que aquí no saltar de tiembla. repente. Claro, sí. Oye, y se Bueno, cayó un libro, espérate que se cayó un libro de Ricardo Campos, ni más ni menos. a ver, muéstralo para que no crean que esto es un invento. Eso es lo que le pasa a los escépticos. Eso es lo que nos pasa.
Mira, Claro, un los escépticos libro de terminan, casi 2 kilos de Ricardo Campos casi me aplasta. claro, los escépticos terminan cayendo y terminarán cayendo Así es. y caerán. Entonces, el punto es que la película tiene ese elemento, pero hablan generosamente los testigos. Ernesto de la Fuente decía, tiene un papel fundamental, es un personaje, un personajazo curioso. Se sugiere que tiene alguna deriva hacia el protagonismo y posiblemente hacia la mitomanía, sin duda, en su historia, y todo indica, y así lo plantean algunos de los que hablan ahí, todo indica que la figura que está detrás es Ernesto de la Fuente, pero eso lo decidirán los espectadores. Alguien dirá, sí, está detrás, pero él no es el origen, él es un instrumento del origen. Podría ser también que cada uno se forme su opinión, pero en cuanto al misterio extraterrestre, rápidamente se nos conduce hacia algunas soluciones alternativas. Y la figura de Ernesto de la Fuente, sin duda, es fundamental en la discusión de la historia. Hay que, no seamos ingenuos, juega un papel quizá demasiado importante. Incluso hay un momento en que es bien relevante, ¿eh? En que Cristina, la señora Octavio Ortiz, creo que está conversando con el propio Ariel o con otro de los Friendship, perdónenme los especialistas en Friendship si estoy diciendo, me estoy equivocando en un detalle, pero le está comentando a uno de los seres con los cuales se comunica por banda ciudadana, que le parecía haber estado hablando con Ernesto de la Fuente en una comunicación que estaba suplantando a uno de los alienígenas. Entonces, y eso a ella le molestó porque sintió que le estaban un poco tomando el pelo. Y bueno, yo creo que hay algo ahí, un elemento entre juguetón y de autoencubrimiento del propio de la Fuente. A mí este caso, guardando las distancias, por supuesto, me recuerda mucho el caso Humo, porque hay personajes que de la Fuente sería el Jordán Peña de la historia, ¿no? Claro, Dentro de esta sí, lectura. sí, Octavio Ortiz sería un poco Fernando Sesma, ¿no? El, podría el, ser. el divulgador inicial, qué sé yo. Tiene un poco de eso. Está la noción, tal vez equivocada, tal vez no, de que Ernesto de la Fuente es, como decías tú, o sea, yo tengo la impresión de que él es el origen de la... Esta es mi lectura, por supuesto, discutible, debatible. Mi lectura es que él es el origen del cuento, haciendo el paralelo con Jordán Peña y Humo. Lo que a mí me sorprende hasta el día de hoy es que las principales evidencias, entre comillas, de este caso sean la relación con el OVNI del 85, pese a que no tenemos ninguna certeza de que ese audio que todos conocemos haya sido grabado ese día de agosto del 85. Y la otra evidencia es el cáncer del que supuestamente se sanó de la Fuente, y como bien preguntaba en ese video del CFA Michel Jordan, ¿dónde están las evidencias de ese cáncer sanado? ¿No? Es interesante en todo caso, es interesante porque entran después otros personajes, por ejemplo, Hermógenes Pérez de Arce, contó alguna vez que él quiso viajar a la isla, estuvo en Puerto Montt a punto de embarcarse y le dio miedo, así que no viajó. No, y ahora que tú dijiste eso, me acordé de algo que decían tanto Octavio Ortiz como su señora Cristina, cuando les invitan para el verano. Incluso hay un diálogo, hay un famoso también, una conversación para el verano que van ahí, y que incluso tienen todo preparado para recibirlos. Y la verdad es que Octavio Ortiz manifiesta, y yo le encuentro toda la razón, temor de ir. Pongámonos en el caso de, hay unos sujetos que están en el sur, misteriosos, que no sabemos realmente quiénes son, que podrían ser extraterrestres, y si no son extraterrestres, las alternativas no son muy tranquilizadoras tampoco.
unos tipos que están en el sur, que tienen mucho conocimiento, que han dado muestras de algún grado de clarividencia o de supuesta clarividencia, es raro. Y yo soy curioso, pero mi curiosidad siempre limita con el miedo. Entonces, yo entiendo perfectamente cuando Octavio Ortiz dice, yo siempre tuve miedo. ¿Quién sabe en dónde va a parar uno? Y la verdad es que yo me pongo en la atmósfera de la época y pienso eso también es muy interesante en la película, en la encrucijada, porque para nosotros es fácil así ver las cosas, pero ahí, nosotros en la época, comunicándonos con unos supuestos extraterrestres, tenemos la duda, y si fuera cierto, y nos están invitando, y hay alguien que se curó o sea, es como para darles muchas vueltas al asunto y para pensar que quizá, ¿quién no pensaría en algún momento, se ha abierto ante mí una oportunidad única que miles de millones de personas en el mundo no han tenido? O sea, es algo muy fuerte. Oye, Sergio, en la comunidad ufológica hay mucho, digo, en la comunidad ufológica, en alguna gente que escribe en Facebook sobre ovnis, hay mucho malestar por la deriva política que toma en una segunda parte el documental. Podría decirse que el documental está dividido en dos partes, ¿no? Una primera donde se presenta el caso y hablan los radioaficionados que han tenido contacto con Friendship, pero posteriormente se centra mucho en la figura de Ernesto de la Fuente y en una historia relacionada con la dictadura. A Sí. muchos ufólogos eso parece haberles molestado mucho, no sé por qué les molesta tanto, pero ¿qué es el elemento que causa ruido ahí? ¿Qué es lo que les molesta a algunos? Sí. Antes de ir a ese tema, un comentario previo, cuando dijiste la comunidad ufológica, yo me imaginé así una comunidad así donde reina la armonía, la No, fraternidad y la amistad, ¿cierto? Así con flores, así la gente tomada de las manos, donde todo es camaradería y buena onda. Eh, sí. La verdad es que a mí a ver, el, se produce un cambio importante incluso en la música de la película cuando empieza a aparecer ese factor. Está muy bien hecho, esa transición está muy bien hecha. Entonces, lo que se sugiere y se muestra, en todo caso, eso sí, yo no sé si estoy spoileando, pero es la referencia precisa a Ernesto de la Fuente en el informe RETIC, ¿sí? Y en su vinculación con determinados casos de personas que fueron conducidas de un punto a otro y que, bueno, están engrosando las listas de desaparecidos. Ese es el punto. Hay otros elementos ahí que podrían ser más o menos anecdóticos, no sé si son tan decisivos, ¿no? Que van surgiendo. Gente que conoció a Ernesto de la Fuente, pero lo que se sugiere es que podría haber una reconstrucción de la fuente, de estos hechos, con el objeto de, mejor dicho, una reconstrucción creativa bajo el paraguas de la temática extraterrestre o del gran misterio de la isla del sur. Y eso podría estar encubriendo otra cosa vinculada con estos casos, ¿no? sí. Es una hipótesis audaz, no es una hipótesis disparatada. Otra cosa es que no podemos estar seguros de que sea así, eso quedará a juicio del que lo vea. Alguien habla introduce elementos relevantes al final comentando esto. Podría ser, se abre una perspectiva interesante de reflexión y yo creo que fundamentalmente puede que la molestia eh, se relacione con el hecho de que toma un giro inesperadamente político y quizás la banalización del asunto del misterio por esa vía claro, no, sea muy inesperada y por lo mismo algo chocante. Puede que sea eso. De todas formas, la película se interrumpe poco después de haber ya sugerido el clímax de esta posibilidad. No es que esté ahí
machacando con ese punto, sino que es una especie de clímax donde se resuelven algunos de los enigmas suscitados antes. Pero es una película respetuosa con el sentido común del espectador. Uno podrá asentir o no, darle crédito o hasta investigar por sus propios medios algunas cosas que ahí se dicen. Así es que eso es lo bueno, ¿eh? No es una película que yo vea que está pontificando sobre algo, sino que mostrando una posibilidad. El director Cristóbal Valenzuela se la jugó, que lo dejo a juicio de los espectadores. Sí, A mí me sorprende, Sergio, te lo digo, esa reacción de malestar de algunos aficionados al tema por el hecho de que la película toma un cariz político en su segunda parte. Me sorprende porque la política, así como el deporte y las artes y la ciencia, forman parte de la vida, ¿no? Y si uno hace una película de ovnis, no va a hablar 1 hora y media de ovnis. Puede ser que también haya otros temas en la vida que sean de interés o que puedan estar entrecruzados, en este caso, la relación de Ernesto de la Fuente con estos detenidos desaparecidos o la posible relación de él con la desaparición de estas personas. El informe RETIC, para comentarlo a quienes no lo conozcan fuera de Chile, es un informe que se hizo una vez que volvió la democracia a Chile en el año 1990, asume el presidente Patricio Elwin, se encarga a una comisión que prepare un informe sobre los detenidos desaparecidos, sobre las violaciones a los derechos humanos, perdón, con muerte de personas, para tratar de determinar cómo murieron esas personas, cómo el Estado mató a esas personas en el fondo, y tratar de reparar de alguna manera el daño causado durante la dictadura. Ese informe se entregó en febrero de 1991 y ahí aparecen los nombres de muchas de las personas que murieron asesinadas durante la dictadura de Pinochet. En ese informe yo no lo sabía, que aparece mencionado Ernesto de la Fuente, por lo que dices tú, Sergio, vinculado con un par de casos, ¿no? sí, Y eso es lo que claro. se plantea en el documental. Una película que tira, como decíamos, sus cartas sobre la mesa y ya será uno el que decida si cree que esa hipótesis es plausible o no. Yo escuché, Sergio, a un par de connotados críticos de cine chilenos, Antonio Martínez y Ascanio Cavallo, que decían que la hipótesis era, encontraron buena la película, pero encontraban que esta propuesta podía ser incluso cuestionable por el hecho de que Ernesto de la Fuente está muerto y no se puede defender de las acusaciones. Pero bueno, está ahí y será uno el que decida si es que tiene peso lo que plantea el director Cristóbal Valenzuela. No sé, Sergio, si quieres tú cerrar con algún comentario adicional sobre Isla Alien. Sí. Eh, claro, sí, yo creo que tiene relación también con eh, que lo político también aparece en la primera parte. Fundamentalmente, pues se intercalan algunos discursos Sí, de la época, pero yo creo que ese es parte del mobiliario mental de los 80. pero por Y, supuesto, claro. Aparece claro, el Festival de la Una, por ejemplo, que era un programa de sí, televisión famosísimo en ese tiempo. sí. Don Francisco, Don obviamente, Francisco, sí, de hecho fue en el programa Sábado Gigante cuando se empezó a transmitir aquel famoso OVNI de agosto claro. del 85. Ojo, dicho sea de paso, ese lo vio todo el mundo acá en Santiago y yo no lo vi. Lo vio mi hermano que siempre había sido escéptico y se burlaba de mi afición ufológica y yo no lo había visto, pues estuve todo el día encerrado. ¿Sabes? No vi nada, pues estaba en la casa de mi abuela, no me enteré. Así que me perdí la posibilidad de haberlo visto. Eh, Ahora, volviendo a la película, ojo con la intervención de Patricio Bañado, o sea, aporta un antecedente muy interesante. Patricio Bañado era el conductor de la serie OVNI, que Sí. fue precisamente la que en gran medida hizo conocido este asunto a nivel nacional. Así es que eso también hay que tomarlo en cuenta. Eh, bueno, también impacta ver a Patricio Bañados ahí, porque justo se estrena la película el mismo año
claro, el mismo año de su muerte, así que eso a mí por lo menos me tocó. Y también se puede decir algo o insistir en un punto que es el echar mano de cierta cinematografía de extraterrestres. Muy bien escogido, esa parte está muy meritoria. La investigación que se hizo para acompañar determinados contenidos con imágenes de películas de otras décadas, fundamentalmente del cine estadounidense. La película es muy, voy a usar un término propio de este tiempo, ¿eh? Es muy astrocultural, más que ufológica, es muy astrocultural. Y eso a mí me encantó, ese aspecto. Bueno, Isla Alien, entonces, de Cristóbal Valenzuela, estrenada el año 2023 en festivales de cine, en el cine en Chile también, y disponible en Netflix para toda América Latina. Esperemos que en algún momento entre al catálogo europeo también. Es la primera película que comentamos en la biblioteca ufológica, en la videoteca ufológica. Y claro, valía la pena porque se refiere a un caso ufológico muy relevante en Chile con algunas ramificaciones en el extranjero. Joseph Guijarro se encargó de divulgar esta historia en España a través de la revista Karma 7 y de algunas apariciones radiales por ahí donde contaba sus aventuras buscando la isla. Y claro, es un caso relevante de las últimas décadas en Chile y por lo mismo un director tomó la decisión de hacer una película sobre esto, planteando una hipótesis sobre cuál sería el origen de toda esta historia que por lo demás es muy apasionante o al menos apasiona a un amplio sector de la ufología chilena. No quisimos quedarnos fuera de este boom relacionado con esta película. Sergio, tenemos que leer, sí, para la próxima, no podemos dedicarnos solo a ver cine. Sí, sí, no, y ahora que hemos inaugurado comentario de películas, afírmate, Cesarito. Ahora que entramos también a comentar películas. No, aquí se abre un amplio espectro Sí, de posibles cosas por comentar. Así que tiemblen todos. claro. Tiemblen porque en el próximo programa vamos a comentar distorsión o paraufología, historia de un reset fallido de nuestro amigo Arthur Holmes. Lo estamos ya diseccionando para comentarlo en el próximo programa, con el que vamos a dar cierre a esta temporada de la Biblioteca Ufológica, preparándonos ya para la tercera temporada, que es la que se viene en unas semanas más. Sergio, un abrazo, muchas gracias. ¿Y qué vamos a decir ahora? ¿A leer o a ver tele o a ver Netflix? Vamos a decir, a leer y de vez en cuando a ir al cine. Eso, O a visionar películas por los medios que son hoy día tan accesibles. las Pero nunca plataformas, los dejar, streaming. No, no hace nunca mal ver abandonar. cine, ¿eh? No hace mal, se puede leer y ver buen cine también. Y esta película es estéticamente hermosa y es también un buen ejemplo de lo que se puede hacer con talento y con cinematografía. Un abrazo, Sergio. Nos vemos en un próximo programa. Nos vemos. Hasta pronto. Chao, gracias por acompañarnos. Que estén bien. Chao.